Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Sujetos al yugo de Cristo. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, versículos 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Por eso, sujetos al yugo de Cristo. Y en esta semana, confiando en Dios, quiero que estudiemos algo de lo que Dios me pueda mostrar a través de este capítulo de Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20, donde nos enseña acerca del endemoniado Gadareno. Gadareno, una ciudad, Gadara, por eso se le llama Gadareno, es una de las 10 ciudades de Decápolis. Estaremos viendo más adelante esto que nos enseña la palabra de Dios. Así que estaremos estudiando este tema y oro a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu nos revele, nos guíe y nos dé el discernimiento para poder entender y recibir más que en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Dios nos deja a través de su palabra, para que lo podamos aplicar a nuestra vida y así formar, como dice su misma palabra, el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero ¿por qué sujetos al yugo de Cristo? Déjame primero explicarte estos 3 versículos. Nos está hablando cómo el Señor Jesucristo echa los demonios que habían allí dentro del cuerpo de una sola persona. Eran muchos demonios. Nos dice que 6,000 demonios habían en esta persona, en el endemoniado de Gadara, el Gadareno. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mira cómo nos muestra. Jesús dijo: pasemos al otro lado, y dice que se levantaron tormentas, que se levantaron tempestades, que Jesús calmó el mar. Y es que siempre se levantan tempestades cuando va a haber un tiempo de victoria, cuando va a haber un tiempo de bendición, cuando vamos a ver el poder de Dios actuar en nuestras vidas. Y fue lo que pasó acá en Gadara. Dice que cuando salió él de la barca, al cruzar al otro lado, enseguida vino a su encuentro. De una se vino, dice que estaba en los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Y lo primero que quiero que veamos es cómo los demonios habitan en estos lugares desérticos, en estos lugares donde hay soledad, donde hay... Quiero que veamos en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Dónde fue tentado? En el desierto. Dice: y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Vemos cómo Satanás tienta a Jesús, a Dios en su humanidad. Dice que fue llevado al desierto, el lugar fuerte para ellos, el campo de batalla que ellos prefieren, los lugares desérticos. Pero veamos también lo que nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Otro versículo que nos muestra cómo estos demonios andan en lugares secos, buscando reposo, buscando almas sin Cristo, que abran puertas y ellos puedan allí reposar. Otro versículo que nos muestra
también la palabra de Dios entre tantos. Voy a dar otro más. Mateo capítulo 4, versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vemos cómo esta actividad demoníaca no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver. Y vamos a estar estudiando la diferencia de una posesión demoníaca a cuando estamos en Cristo y conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres. Entonces dice: cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre poseído por demonios. Me está hablando la palabra de Dios. Pero dice el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros, en los cementerios, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Muestra que intentaban atarlo, pero no podían, ni aún con las cadenas. Después nos explica el por qué y qué pasó después cuando lograron atarlo, pero dice que era imposible que lo ataran. ¿Qué tiene que ver este endemoniado gadareno con que estemos sujetos al yugo de Cristo? Bien, aquí voy a tratar de dar el desenlace, la conclusión de este tiempo con Dios para meditar todo el día. Todos, antes de conocer a Cristo, éramos igual a este hombre, tal vez no con una legión dentro, pero sí con muchos espíritus de cosas incorrectas en nuestra vida, con un yugo de pecado que nos tenía muertos espiritualmente, con un yugo atados a... Realmente suena fuerte, pero como dijo Jesús, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no habíamos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cuando no éramos hijos de Dios, obviamente solo teníamos otra familia, porque no existen sino dos, éramos hijos del diablo. Entonces estábamos sujetos al yugo del pecado, al yugo de la esclavitud, con resentimientos en nuestro corazón, falta de perdón, odio, ira, rencor, enemistad, maledicencias, todo lo que venía en nuestra vida anterior. Y vemos la palabra de Dios cuando leemos que muchas veces lo sujetaron, dice que primero intentaron sujetarlo, pero después que no lo podían sujetar. Y eso nos muestra de forma similar cómo nosotros sin Cristo no queríamos estar sujetos a la ley de Dios o al yugo de Cristo. Por eso, nuestro devocional hoy, el yugo de Cristo. Cuando nuestra vida está sujeta al yugo de Cristo, la obra de las tinieblas y lo que hubo en nuestra vida tiene que huir, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Una persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora dentro de él. La presencia de Dios está en su vida. Así que las obras de las tinieblas no tienen poder sobre él. Ahora, ¿podrá venir a molestar? Sí, pero el Señor le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. O sea, no tendrían el poder suficiente, no ganarían la batalla. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús y la victoria de Cristo Jesús en la cruz, con su sangre derramada allí por la redención de nuestros pecados, es la que venció a la muerte, venció el yugo de esclavitud, venció a Satanás, venció el pecado y nos dio acceso al Padre. Si estamos sujetos al yugo de Cristo, no estamos sujetos al yugo de esclavitud. Cuando estamos sujetos al yugo de Cristo es que estamos sujetos a la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo la palabra de Dios. Entonces Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
¿Qué quiso decir el Señor con llevar mi yugo? ¿Cuál es el yugo del Señor? ¿Qué es eso que tengo que llevar? Bueno, bien, recordemos qué es lo que es un yugo. Recordemos que es como un palo, una vara fuerte, un palo fuerte que se ponían dos animales, uno con experiencia y otro joven, para que juntos alaran y pudiera ser más fácil la fuerza para labrar la tierra. Este concepto de yugo nos habla acerca de que podemos hacer que nuestra carga sea más fácil y ligera cuando Cristo está con nosotros. Pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿En qué sentido es fácil el yugo del Señor? ¿Por qué piensan algunas personas que las enseñanzas del Señor son demasiado restrictivas o por qué se aligeran nuestras cargas cuando obedecemos y servimos al Señor? Porque algunos creen esto. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el yugo del Señor? Ya hemos enseñado mucho acerca de esto, pero lo concluyo en una frase corta. ¿Qué significa tomar sobre nosotros el yugo de Cristo? El mismo versículo lo dice, con humildad hacer su voluntad y permitir que Él guíe y dirija nuestras vidas. Eso es lo que dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Llevar el yugo de Cristo es hacer su voluntad. Llevar el yugo de Cristo es someternos a Él. Llevar el yugo de Cristo es estar muertos con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Llevar el yugo de Cristo es entender que un día morimos a nuestros pecados, pero que también seremos resucitados, así como Cristo resucitó, y que un día Él nos levantará de los muertos, y los que estemos en vida seremos arrebatados juntamente con Él. Sujetos al yugo de Cristo, el endemoniado gadareno no estaba sujeto al yugo de Cristo, estaba sujeto al yugo del pecado, de la esclavitud, de muchas cosas que habrían en su vida. Y eso es lo que abre puertas para que el enemigo pueda hacer con sus vidas lo que él se le pegue la gana. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos sujetamos a su yugo y ahí es donde encontramos la victoria en nuestras vidas. Por eso, lo que hoy debemos entender es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que no temeremos mal alguno porque Él dijo que estaría con nosotros. Que aunque pasáramos por valle de sombra de muerte, por las aguas no nos ahogaríamos, por el fuego no nos quemaríamos, porque Él siempre estaría con nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Por eso hoy estamos sujetos al yugo de Cristo. Hemos conocido la verdad nos ha sido libres. Y Cristo nos hizo más que vencedores. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, por este día, por tu palabra, por un día más, Señor, de escudriñar tus escrituras. Gracias por hablarnos acerca de tu yugo. Tu yugo es fácil y ligeras tu carga, por eso venimos a ti y tú nos haces descansar. Bendito Dios, tú eres el verdadero descanso en nuestras vidas, porque el pecado lo único que trae es una carga pesada que no nos hace descansar y por el contrario trae intranquilidad, trae estrés, trae enfermedad, trae depresión, trae cáncer, trae de todo lo malo, Dios. Mejor es estar contigo que lejos de ti. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.